Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy, de donde quiera que nos estén viendo, les doy muchas gracias por asistir a esta conferencia del día de hoy y esperando sea de utilidad para ustedes y también de nuestra parte dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo aquí en Supra, las innovaciones, las nuevas cosas que nosotros estamos haciendo. Y este webinar se trata de lo que a nosotros nos interesa, o los que estamos ahorita reunidos, o que en alguna ocasión nos apasiona, que es la iluminación. Bueno, antes de todo voy a presentarme. Soy el ingeniero Alberto Ríos, soy asesor de especificación y me ubico en la Ciudad de México. También voy a presentar a mis compañeros que hacen esto posible, que es Miroslava Hernández, que es la encargada o la coordinadora de todo este webinar, y también mi compañera, la ingeniera Andrea Cermeño, que va a estar también compartiendo con nosotros un tema de este webinar. Y bueno, antes de profundizar ya de lleno en esto, quiero comentarles que nos pueden buscar en redes sociales, tenemos presencia ahí. Nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Ustedes nos pueden escribir ahí todo las sugerencias, comentarios, nuevos lanzamientos, producto existente, lo pueden preguntar ahí y nos pueden encontrar muy fácil, Supra Desarrollos Tecnológicos, y nosotros podemos responder. En el YouTube nos pueden encontrar igual Supra Desarrollos Tecnológicos, con la finalidad de que ustedes puedan visualizar los webinars que con anterioridad hicimos en el transcurso de estas semanas. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Son webinars que hemos estado hablando a lo largo de estos días, a lo largo de estas semanas, que pueden ser de su interés. Ok, bueno, sin nada más que agregar por el momento, voy a dar inicio a este webinar. Y bueno, como podemos ver ahí en el slide, el, el, el tema del día de hoy es automatización y la productividad de tu empresa. ¿Me puedes ayudar con la siguiente? Ok, vamos a estar tocando tres temas muy importantes, que es la eficacia en la iluminación, cómo emigrar a LED y la gestión de iluminación. En caso de que tú tengas una duda, un comentario, una pregunta, algo en específico, nos la puedes hacer llegar por medio del chat. Mis compañeros Miroslava, Alejandro Miramontes y Polo van a estar leyendo las preguntas o las sugerencias o los comentarios al final de este webinar. Entonces, para que lo tengamos contemplado y podamos irnos de corrido en esta presentación. ¿Me ayudas con la siguiente? Ok, antes de entrar a lo que es nuestro tema para definir eficacia, necesitamos tocar cuatro básicos conceptos de la iluminación. Y por si los conoces o por si no los conoces o los conocías y se te olvidaron, aquí los vamos a repasar para que tengas una idea más amplia de esto. El primer concepto que tenemos es flujo luminoso. Nosotros lo conocemos como lumen o flujo luminoso, como ya lo había dicho. ¿Y cómo lo podemos definir? Es la cantidad de luz que se radia en todas direcciones. Y así es como nosotros podemos definirlo, este concepto. Y lo representamos con las letras LM. Otro concepto básico de la iluminación es la candela, o también conocido como la intensidad luminosa. ¿Y esto cómo lo podemos expresar? Es la cantidad de luz en una dirección dada. Es decir, para que quede un poquito más claro esto, ahorita ustedes están en su escritorio, están en una mesa tal vez, y están teniendo contribución de luz o artificial o natural. Entonces, si ustedes apuntan su dedo a cualquiera de esas superficies, eso quiere decir intensidad luminosa o candela. Entonces es un lumen dirigido hacia un punto específico. Otro concepto básico de la iluminación es la iluminancia. Este concepto prácticamente nosotros lo usamos todos los días como expertos en iluminación, en proyectos, en ventas,
Esto es lo más coloquial que nosotros usamos y lo conocemos normalmente como nivel de iluminación y lo expresamos en luxes. ¿Y cómo se define? Es la cantidad de lúmenes que inciden en una superficie dada. Y luego tenemos otro concepto que se llama luminancia. Ese concepto tal vez no estamos muy familiarizados con él porque no lo empleamos muy seguido, pero se interpreta de la siguiente manera, o lo podemos decir de esta manera. Es la medida de la densidad de la intensidad de la luz reflejada. ¿Qué quiere decir esto? El nivel de iluminación que tenemos en una superficie se refleja e incide directamente a nuestros ojos, y eso lo conocemos técnicamente como el brillo, y se expresa en candelas entre metro cuadrado. Entonces ya definimos estos 4 conceptos y el que voy a tomar para definir eficacia son los lúmenes. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, eficacia. Es un concepto que todos ustedes algún momento han usado. De hecho, cuando tenemos una ficha técnica de cualquier fabricante, es lo primero que nos fijamos, ¿no? Cómo este luminario es eficaz. Y si no llegase a estar expresado en lúmenes por watt, nosotros lo podemos calcular, ¿verdad? Tomando los lúmenes y dividiéndolo entre los watts, podemos tener la eficacia. ¿Ok? Pero ha habido durante este tiempo confusión. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos entienden que eficacia es igual a eficiencia y son conceptos completamente distintos. Ahorita tú, ahí donde estés haciendo un ejercicio, puedes tú definir qué es eficacia y qué es eficiencia. Para ti son términos iguales o son términos completamente distintos. Entonces yo voy a tratar de definir los dos conceptos para que entendamos que son cosas completamente distintas. Ok, voy a empezar con el concepto de eficiencia. Eficiencia en eléctrica nosotros lo conocemos o lo podemos decir de una manera muy sencilla, que es tener las menos pérdidas posibles. Es decir, voy a tomar el ejemplo de una máquina eléctrica estática conocida como transformador. Nosotros le hacemos una inyección de voltaje y ¿qué esperamos? Que salga lo mismo. Pero desafortunadamente no sucede así, ya que dentro del transformador tenemos pérdidas en el cobre, en el entrehierro, pérdidas por histéresis y algunas otras pérdidas que impiden que mi eficiencia sea del 100%. Entonces, mi transformador no va a ser del 100%, sino va a tener el 80, el 82%. Y así definimos eficiencia, tener las menos pérdidas. Y en los luminarios, ¿cómo lo hacían? En las tecnologías convencionales que ustedes conocen y que aún algunas están actuales o vigentes, ya van a empezar a desaparecer poco a poco, pero refiriéndonos al HID y a la fluorescencia. Se tomaba el bulbo o el tubo y se evaluaba por separado. Y una vez que se tenía ese 100%, se ingresaba al luminario completo y ya ahí tenía pérdidas en el balastro, pérdidas por las ópticas, por cualquier cosa. Entonces empieza a bajar la eficiencia. Entonces ya de un 100 pasaba a un 82. Por eso es que se confundían estos dos conceptos, básicamente. Y es por la gente de la vieja escuela, lo voy a decir, que trabajó con esa tecnología convencional. ¿Y la eficacia cómo la podemos definir? Simple, es hacer más con menos. Cuando ustedes ven ese número de lúmenes por watt, ¿qué quiere decir o cómo lo interpretan? Muchas veces lo vemos ahí y bueno, pues es bastante bueno, pero ¿qué quiere decir? Entonces dice, si yo tengo una eficiencia de 120, 130, 150, cualquiera que sea, quiere decir que por cada watt que está consumiendo mi luminario, la luz que estoy generando, por así decirlo, puede ser 130 o 150. Entonces, por cada watt, voy a poner el ejemplo, son 150 lúmenes. Así es como nosotros podemos interpretar la eficacia de un LED. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok,
Ya definimos lo que es eficacia, ya quedó claro. Ahora, ¿cuáles son las cosas que intervienen o que desfavorecen a la eficacia de mi LED? Nosotros podemos ver aquí del lado derecho una tablita en donde tenemos inicialmente un LED. Obviamente ya está con su recubrimiento de fósforo y es un ejemplo, tenemos 130 lúmenes por watt. Puede ser un SMD o un chip on board. Después, si yo le agrego un driver, voy a tener una pérdida. Después, si yo le agrego una óptica, voy a tener una pérdida. Después, si yo le agrego temperatura de unión y temperatura ambiente, voy a tener una pérdida. Entonces, aquí podemos ir viendo que se va desglosando y va cayendo nuestra eficacia inicial, como la teníamos, y cuando se le va agregando cosas, va siendo menos eficaz. Entonces, aquí en el slide, ustedes pueden darse cuenta de que se puede perder hasta un 38% de flujo luminoso por ir agregando todo esto. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, ya vimos cómo se define y ya vimos cuáles son las razones por las que se pierde la eficacia. Ahora, ¿cómo la medimos? Ustedes pueden ver en el slide dos imágenes de un instrumento de laboratorio que es conocido como esfera integradora o esfera de Hurwitz. Esta esfera, ¿qué me permite hacer? Me permite medir flujo luminoso, me permite medir temperatura de color, me permite obtener un diagrama de cromaticidad, me permite medir los watts y por ende me permite medir también la eficacia. Y como ustedes se pueden dar cuenta, ahí en la imagen tenemos una punta de poste, la cual tiene que ser medida con todos los artefactos, o sea, es decir, con todo con lo que va a operar el luminario, con su housing, con sus ópticas, con su driver, con su temperatura, con todo. Entonces de aquí viene un término que conocemos como fotometría absoluta. Este aparato no mide fotometría, este nada más mide lo que acabo de comentar. Entonces, Supra Desarrollos en sus fichas técnicas, en todos nuestros reportes que nosotros hacemos, lo evaluamos aquí. Entonces, ustedes confiadamente pueden constatar que ese valor o tomar ese valor como veraz. Y así es como nosotros, o así es como se mide el flujo, la eficacia en un luminario. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, ya viendo más a detalle qué es lo que nos afecta en un LED, la eficacia. Ustedes pueden ver aquí en las imágenes un chip recubierto de fósforo. Solamente para hacer un refresh, ustedes saben que un LED es un semiconductor, pero no está hecho de silicio. Este está hecho de otro material, o de otros materiales, más bien dicho, que están hechos de indio y galio contaminados con nitrógeno para poder hacer la conducción de la electricidad. Cuando yo genero una corriente eléctrica, se genera un efecto que se llama electroiluminiscencia. Entonces yo tengo, para hacer luz blanca, tengo que recubrirlo con un fósforo. Puede ser de muchas maneras el fósforo recubierto. Puede ser por medio de la dispersión, por medio de encima del chip o de forma remota. Va a depender mucho de la aplicación que le vayamos a dar al LED. Entonces, esto es lo que nosotros usamos para generar luz blanca. Ustedes saben que LED es un acrónimo que quiere decir la Haya millón de años. Entonces, aquí tenemos esto. ¿Cómo podemos diferenciar entre un LED frío y un LED cálido? Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, si ya lo leyeron, si yo tengo una luz fría de un LED, mi eficacia es mayor, porque obviamente tiene menos fósforo. Y si es más cálido, obviamente necesito recubrirlo de más fósforo para hacer más cálida la luz. Entonces, obviamente voy a tener una pérdida. Y como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, tenemos dos SMDs. De un lado está son colores amarillos, obviamente, pero si se dan cuenta, uno es más pálido que el otro.
Entonces, ustedes simplemente con observar un LED pueden determinar si es frío o es cálido, así de sencillo. Y solo por comentarlo, nosotros también tenemos una baja eficiencia cuando agregamos IRC. Si nosotros queremos incrementar el IRC en un luminario, obviamente vamos a tener también una eficiencia baja. Entonces, al agregar más fósforo para poder filtrar esos colores, también voy a tener una eficacia baja. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok. Otra de las cosas que afectan a la eficacia es la temperatura de unión o junction temperature como se conoce. Esta temperatura no quiero que se confunda con la temperatura ambiente. Esta temperatura ocurre internamente. Si recuerdan, cuando circulamos la corriente, internamente se genera un calor y ese es del que estamos hablando ahorita. Entonces, cuando se hace una prueba de laboratorio, se dice que la temperatura de unión y la temperatura de ambiente son iguales. Entonces la hacemos a 25 grados. Ya en un desempeño normal en una industria o en cualquier lugar, decimos que la temperatura de unión para que sea buena debe de estar entre los 80 y los 85 grados. Y ya una temperatura mayor a 100 o 150, mi LED va a sufrir una degradación en el fósforo. No quiere decir que se va a fundir o algo, sino que va a presentar corrimiento de color. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esta parte. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y bueno, también la temperatura ambiente afecta a nuestros luminarios. Pero ya que mencionamos todo eso, bueno, y ya nos dijiste que afecta, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para mejorar? Ustedes pueden ver aquí dos luminarios, son de la familia Solution. Tenemos del lado izquierdo el despiece de un HBX y de este lado de la HCX. Como ustedes pueden darse cuenta, en el luminario HCX, que es la campana del lado derecho, tenemos un diseño apropiado para evitar todo eso. Tenemos ahí los disipadores, que obviamente nosotros sabemos cómo se disipa por conducción y convección. Y al hacer eso, nosotros tenemos que separar el driver para no generar más calor a los LEDs y poder sacar todo ese calor internamente. Entonces va a estar entrando una corriente de aire, obviamente, que me va a permitir disipar todo ese calor. Y al igual que en la imagen de al lado, nosotros mismos ocupamos materiales específicamente para disipar todo ese calor. Y del lado derecho ustedes pueden encontrar una tablita. Esto a la gente que hace proyectos o que se dedica a hacer estudios fotométricos en los diversos programas que es Dialux, Relux, Visual, allí 32, lo ocupan mucho, porque ¿qué es esto? Esto es Lamp Lumen Depreciation. ¿Qué quiere decir estos parámetros? Que son las pérdidas por la temperatura. Entonces, cuando nosotros queremos tomar ese factor, únicamente lo multiplicamos por el LLD, que es la suciedad de la lámpara, y obtenemos el loss factor, que es el que nos piden en un programa. Más o menos todos los proyectistas coinciden o coincidimos que debe ser entre 0.85 y 0.9 aproximadamente ese factor de mantenimiento. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Creo que por ahí había una pregunta. Si me ayudas escribiendo en el chat, por favor, y al final la revisamos. Bueno, continúo. Otra cosa que también afecta a nuestra eficacia son los controladores. O drivers, controladores ya, en la norma 058 ya los llama controladores. Entonces, dentro de esta gama de drivers o controladores podemos usar varios, podemos usar en voltaje constante y corriente constante. ¿De qué va a depender eso? De la conexión que yo tenga internamente en mis LEDs. Puede ser serie, puede ser paralelo, puede ser serie, paralelo y matriz.
¿Cuál es el más empleado? Es el de corriente constante. Entonces, también agregar yo a mi driver a todo esto, voy a tener una pérdida muy significativa. ¿Por qué? Porque ustedes ven la evolución que hemos tenido o que ha ido transcurriendo en este periodo, que ya son más pequeños todavía. Entonces, estos, drivers trabajan internamente a altas frecuencias, lo que hace que yo tenga menos pérdidas. Entonces, normalmente esto se toma como uno. No tenemos prácticamente pérdidas. Ya debe de estar en una eficiencia del 90-95% los controladores. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahorita y hemos ido evolucionando a lo largo de estos años. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, aquí están las características, no me voy a detener mucho, ya todos conocemos todo esto, tenemos rangos de operación de 300, 700, 1000, 1500 miliamperes de corriente constante, el voltaje de alimentación que puede ser de 100 a 277 y de 347 a 480, dependiendo de las necesidades de la industria que nosotros tengamos. Un alto factor de potencia, 90%, una distorsión de armónicas por debajo del 15% y lo que nosotros ocupamos, ¿verdad? Para la atenuación, que es el 0 a 10, el DALI, pero en este caso acá de este lado nosotros ocupamos mucho el 0 a 10. ¿Qué es eso? Ustedes tal vez han tenido en sus manos un driver y han visto dos cables de color violeta y uno gris. Esos dos cables emiten una señal de control de 0 a 10 analógico que me permite atenuar mis luminarias. Esto lleva polaridad. El violeta es positivo y el gris es negativo. Si yo los invierto, obviamente no voy a tener un dimeo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de conectar este dispositivo para poder dimear correctamente. El DALI se ocupa mucho en Europa, es una señal digital de ceros y uno, puede ser bidireccional y también me sirve como dimeo, obviamente. Estos dos que estoy hablando son conocidos como protocolos. Más adelante definiré qué es un protocolo. Y tenemos una amplia potencia, pueden ser de 100 hasta 300 watts o más. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, y tenemos esta tablita donde nos indica que nosotros a mayor corriente va a disminuir nuestra eficacia. Y obviamente si tenemos menor corriente va a aumentar nuestra eficacia. Entonces, nosotros podemos ver aquí en esta gráfica que si nosotros incrementamos esa corriente, obviamente vamos a tener más salida, más watts, pero la eficacia va a ser afectada. Y viceversa, si tenemos menor corriente, obviamente tenemos menos voltaje, pero vamos a tener un mayor flujo y por ende vamos a tener mayor eficacia. ¿Me ayudas con la siguiente? Ok, aquí le voy a dar paso a mi compañera Andrea Cermeño. Si me puede apoyar a continuar con esta presentación. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Cermeño y yo les voy a platicar un poquito de entonces cómo vamos a migrar de tecnología. Cómo migrar de lo que tengo ahorita a tecnología LED Supra. Tenemos un poquito acerca de lo que es la historia de iluminación, cómo fue evolucionando desde la vela, pasamos a lo de incandescente, a lo fluorescente, pasamos a lo que son vapores de sodio, aditivos metálicos, focos ahorradores y llegamos al LED. Incluso en Supra empezamos con nuestra fabricación de luminarias LED en el año 2002 y actualmente tenemos luminarias de alta eficiencia que se pueden estar suministrando en el mercado. ¿Me apoyas con la siguiente? Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas que voy a tener al cambiar a LED? Pues primero que nada, pues la prevención de accidentes de trabajo. Voy a mejorar la productividad de mi empresa. Voy a bajar riesgos de incendios. Voy a evitar las sanciones por la Secretaría de Trabajo por no cumplir con las normas de iluminación.
Y algo en lo que estamos enfocados ahorita también es lo que es el ahorro energético. ¿Me apoyas con la siguiente? Pero, ¿qué puntos tenemos que considerar con nuestro cliente para poder hacer ese cambio? Pues primero que nada tenemos que hacer una evaluación de la iluminación actual que se tiene. Tenemos que tomar en cuenta las eficacias, tenemos que tomar en cuenta el tiempo de vida que ya tienen las luminarias. Todo hay que tomar en cuenta de la iluminación actual. Hay que identificar ambientes, qué tipo de trabajos hacen, qué tipo de contaminación existe, para poder hacer una correcta especificación en esa área de trabajo. Hay que considerar también la iluminación necesaria. ¿Qué es lo que mi cliente necesita para poder estar dentro de los parámetros de iluminación que nos marca la NOM 025? Y los niveles de iluminación. Los niveles de iluminación es algo muy importante. Muchas empresas se rigen bajo la NOM 025 y muchas empresas tienen su propio nivel de iluminación que les otorgan por algún corporativo. Pero que hay que tomar en cuenta que hay que cumplir con los dos. Entonces, siempre hay que darle al cliente el nivel de iluminación que realmente va a requerir. Y la propuesta técnica. ¿Qué es lo que incluye una propuesta técnica? Son levantamientos, son estudios fotométricos, son estudios económicos, es una muestra, ver de qué manera técnicamente vamos a lograr ese cambio a LED. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y algo muy importante, ¿por qué hacerlo con Supra? Bueno, pues primero que nada somos una empresa que se dedica al diseño y a la fabricación de lo que es iluminación. Estamos a la vanguardia desarrollando productos para mejorar el ahorro de energía. Tenemos una amplia variedad de productos para aplicaciones industriales, aplicaciones de exterior, aplicaciones retail, aplicaciones de automatización en iluminación. Entregamos ingeniería de valor a todos nuestros clientes. Realizamos lo que son los estudios fotométricos y los estudios económicos sin ningún costo para que ustedes puedan tener toda la evidencia de qué es lo que se ha estado llevando a cabo y cómo van a tener ese ahorro reflejado en iluminación. Los tiempos de entrega que manejamos son muy competitivos en el mercado, ya que somos fabricantes y estamos ubicados aquí en Monterrey, Nuevo León. Tenemos cobertura nacional y tenemos certificados de calidad en todas nuestras luminarias, como son el DLC, UL, Lighting Facts, la certificación NOM, LM79 y LM80. ¿Me apoyas? Entonces aquí los dejo con Luis para que les explique un poquito ya ahora sí cómo vamos a englobar lo que es la gestión de iluminación con todo lo que es la eficacia de nuestras luminarias LED. Ok, voy a continuar. Como ustedes vieron, ya definimos qué es eficacia, por qué cambiar a LED y ahora integrar este nuevo método que es gestión de iluminación. ¿Qué entendemos por gestión de iluminación, verdad? Nosotros cuando aplicamos esta palabra es tomar el control de algo o la acción de algo. En este caso, ¿qué quiero hacer? Gestionar mi sistema de iluminación para poderlo hacer eficiente, reducir recursos energéticos y poder a su vez mantener mis niveles de iluminación, aprovechando la luz natural y en contribución con la luz artificial. Entonces, un sistema de control o un sistema de gestión de iluminación está compuesto por varios elementos, ¿verdad? Tenemos actuadores, tenemos sensores, tenemos periféricos, tenemos canal y también tenemos lo que es la interfaz. De estos elementos o estos 5 elementos, nosotros podemos partir para hacer un sistema de gestión. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, voy a comentar, a grosso modo, todo lo que acabo de mencionar, actuadores, sensores, interfaz, canal,
para que vean en dónde se ubican estos elementos y podamos identificarlos. Ok, empezaremos con la parte de sensores. El sensor Daylight que integra nuestro sistema Albanet, ahorita lo voy a explicar más a detalle qué es Albanet, engloba un sensor que está monitoreando la luz natural y obviamente la luz artificial para poder yo mantener mis niveles de iluminación adecuado. Entonces, en este caso está registrando estas dos lecturas y si hace falta o sobra, manda o ordena al microprocesador que apague el luminario o, en este caso, que lo atenúe, dependiendo de las dos cosas. Entonces, si lo apaga, un actuador entra, que es un relevador, que va a estar conectando y desconectando la energía. Y si lo que necesitamos es disminuir la intensidad o dimearlo, va a entrar el actuador, que es en este caso el driver, que va a estar atenuando el porcentaje adecuado para poder llegar yo a los niveles de iluminación adecuados. Y de esta forma es como funciona un daylight. Un sensor de movimiento. Todos sabemos los tipos de sensores, los voy a mencionar. Podemos encontrar sensores infrarrojos, podemos encontrar sensores ultrasónicos, podemos encontrar sensores duales, la combinación de las dos tecnologías infrarrojas y ultrasónicas, y la novedad es las microondas. Entonces, sensores más precisos que nos permiten la detección de presencia. Entonces, las microondas son el sensor que Supra utiliza para poder detectar el movimiento. Entonces, un sensor recopila la información del mundo real, físico, puede, en este caso, detectar presencia, algunos otros sensores detectan nivel, presión, temperatura, etcétera, etcétera, y lo transforman en una señal eléctrica que a su vez va a mi micro, y mi micro manda la señal hacia un actuador, en este caso puede ser un relé o el driver. ¿Ok? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, aquí tenemos nuestro sistema Albanet. Albanet es un desarrollo de reciente lanzamiento que nos permite gestionar nuestros sistemas de iluminación. Y no solamente se queda ahí, puede gestionar algunos otros aparatos que hablen Bluetooth. Ahorita lo vamos a desglosar más. Entonces, Albanet básicamente funciona con dos protocolos de comunicación que ocupa el Bluetooth 5.1 y el Wi-Fi. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿por qué no usar Wi-Fi? La intención de usar estos dos protocolos es descongestionar la red inalámbrica, no estar usando tanto el Wi-Fi, y por eso tengo una segunda alternativa. El Bluetooth ya mejoró, estamos en su quinta generación de evolución, por así decirlo, y me permite mayor alcance, mayor distancia y tener un ancho de banda mayor. Estos dos protocolos están en la banda ISM, que son bandas de radiofrecuencia industrial, científica y médica, que comprenden 2.4 GHz. Entonces, al yo tener ese ancho de banda, puedo transmitir audio y video en Bluetooth y en Wi-Fi. En Wi-Fi sabemos que acaba de nacer otro ancho de banda que es de 5 GHz. Entonces, tengo esas dos opciones, esos dos anchos de banda, 2.4 y 5. Pero aquí la cuestión es mayor frecuencia o mayor ancho de banda. En este caso, mi sistema se va a ver limitado en cuanto a la distancia. Entonces, por eso usamos 2.4 en Bluetooth para poder alcanzar mayores distancias. Entonces, más o menos me va a permitir un parámetro real, tal vez, desde mi hub, que ahorita voy a explicar, hasta el primer luminario, tal vez unos 100 metros, y puedo ampliar más, pero la distancia va en función de la velocidad. Entonces, a mayor distancia, mi velocidad va a disminuir. Entonces, esos son los dos protocolos que nosotros ocupamos. Pero ahora, ¿qué es un protocolo? ¿Cómo lo entendemos? Protocolo se define fácil.
Es un método que me permite comunicarme entre dos procesos u objetos. Entonces, es como lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Yo estoy hablando en una lengua que es español y obviamente por ende ustedes me entienden. Si yo hablara otra lengua, cualquiera que ustedes me digan, no me entenderían. Entonces es básicamente lo que es protocolo, es un lenguaje. Dos dispositivos se comunican entre ellos mismos y en este caso es Bluetooth. ¿Hay otros protocolos? Sí, está el Zigbee, el NKX, etcétera, etcétera. Protocolos inalámbricos, porque también hay protocolos alámbricos que fueron los que vimos, el 0 a 10, el DALI, el DMX también, son protocolos para comunicarnos con luminarios, ¿verdad? Y entonces así es básicamente la estructura. Esto que estamos mencionando de la parte que les mencioné al principio en el slide es la parte de canal. Este es el canal de comunicación, Bluetooth y Wi-Fi. ¿Ok? Entonces, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Ok. Tenemos dos versiones, Albanet Lite y Albanet Pro. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Albanet Lite solamente va a estar limitado a atenuar, prender y apagar luminarios nada más. Obviamente vamos a tener todos esos beneficios, reportes, softwares, actualizaciones, la aplicación para iOS y para Android, y etcétera, etcétera. Pero solamente se va a limitar al apagado, prendido, dimeo de luminarios. Nada más. ¿Me ayudas con la siguiente? Después tenemos la versión Albanet Pro. ¿Cuál es la diferencia de esta? Que me va a permitir integrar otros dispositivos que hablen el mismo lenguaje, en este caso Bluetooth. Entonces, yo puedo integrar otros accesorios, los que ustedes quieran. Pueden ser HVAC, controles de aire acondicionado, geolocalización, administración de inventarios y agregar ciertos dispositivos que se comuniquen con nuestro programa, o en este caso nuestro sistema de control Albanet. Podemos inclusive agregar voz y datos. En este caso también puede interactuar con Alexa. Sabemos que Alexa funciona con Wi-Fi y Bluetooth, pero a su salida ella controla y tiene integrado su hub que lo hace por medio del Zigbee, que es otro protocolo. Pero también lo podemos integrar a nuestro Albanet. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y bueno, tenemos el sistema ya aquí general, ya lo que hemos ido describiendo. Por ejemplo, tenemos nuestra computadora, que eso forma parte de una interfaz, al igual que nuestras aplicaciones en sus pantallas o botoneras. Y luego tenemos esta segunda parte, que es la nube. Esto es muy importante, ya que a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde se va a guardar toda esta información? Porque yo voy a poder hacer diferentes cosas. Voy a poder programar escenarios, voy a programar encendidos y apagados, voy a mandar a hacer cualquier cosa. Entonces yo la voy a cargar en el sistema y la voy a subir a esa nube. En caso de que haya una falla en su servidor, en las apps mismas, en todo eso, toda esa información no se va a perder, se va a quedar almacenada en la nube y yo puedo disponer de ella con cualquier dispositivo para poder volver a arrancar mi sistema de gestión. De ahí a su vez se conecta al hub, que se comunica con los demás luminarios o los demás artefactos, como un touchscreen, tal vez puede ser una botonera o lo que ustedes quieran, pero que hable Bluetooth. Ahora, aquí voy a mencionar algo muy importante, la topología inalámbrica. A lo mejor lo han escuchado, a lo mejor no, pero es cómo se comunican estos dispositivos entre sí. Tenemos varios. Voy a mencionar solamente tres. Tenemos el punto a punto, el estrella. El estrella es un
una topología que me permite tener un administrador, vaya, un centro que de ahí se comunica con los demás. Pero al caerse ese punto de ese target, se pierde la comunicación con los demás. Y en el Maya podemos comunicarnos entre todos los dispositivos. Y para esto nosotros ocupamos el Maya. Todos los luminarios se están gritando. Ahora, no quiere decir que las topologías estrella y punto a punto sean malas. No. De hecho, pues depende de la aplicación. Por ejemplo, en la industria ocupamos la malla por las grandes distancias, pero no voy a ocupar una malla en un edificio, porque además de las interferencias, tendría que estar repitiendo señales. Entonces ahí se recomienda más una estrella que una malla. Por eso les digo que no es que sean malas, sino hay que ver la aplicación de la comunicación a través de esta topología. Entonces, todo lo que les acabo yo de mencionar, lo reducimos a esta imagen del lado derecho, donde está nuestro suprabot, que así se llama, donde tenemos integrado todo lo que es sensores de el daylight, de presencia, sensores de humedad, sensores de temperatura. Internamente estamos midiendo voltaje y corriente de nuestro luminario. Entonces, básicamente esto es Albanet. Esto es así como nosotros podemos controlar una gestión de iluminación en la industria o en cualquier lugar. Bueno, me parece que esta es la última. De mi parte ha sido todo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Ok, al parecer no hay comentarios. Si llegaran a tener alguna duda o algún comentario, como les comenté, nos pueden escribir por medio de las redes sociales o por los correos que aparecen aquí en la presentación. Y claro que sí, con mucho gusto podemos hacer llegar esta presentación. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar y que tengan un excelente día. Luis, hay un comentario. Preguntan si este sistema es solo Wi-Fi. Sí, ahorita de momento se va a comunicar vía Wi-Fi en la primera parte, pero recordemos que los luminarios interactúan con el protocolo Bluetooth. ¿Ok? Podemos a lo mejor en algún momento ya integrar sistemas inalámbricos, alámbricos, perdón, con cable CAT, pero bueno, ahorita en esta versión está únicamente para Bluetooth y Wi-Fi. Agradecemos mucho su presencia. Se les estará haciendo llegar la presentación vía correo y también comentarles que de igual manera se suben todos los webinars a nuestro canal de YouTube.